Libro de Hechos, capítulo 13. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 22 dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse, hermano. Aquellos que han estado aquí, hermanos, hemos hablado sobre el rey David por 3 semanas. Esta es la 4ª semana y como el tiempo es corto y no puedo terminar todo este mensaje, yo le voy a prometer que el próximo domingo estaremos hablando ojalá la culminación de la historia del rey David, hermano, y vamos a hablar sobre el rey David. Es una de las historias. La hermana mencionó en el video que yo era como el hermano de David. Mi hija dijo que yo era como David. Hermano, yo creo que no le llego pero ni a las rodillas al pobre David. David era, hermano, con que me dijeran que soy como David, con eso ya lo haría. Porque, hermano, uno testifica de lo que Dios hace, pero solamente 2 veces en la Biblia Dios testifica de alguien. Ahora, aquí donde viene el mensaje de este día. 61 capítulos enteros habla Dios de David. La palabra de Dios es inspirada, dice en 1 Timoteo, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspira a los escritores, a Samuel en 1 Samuel y 2 Samuel, aunque todavía no está confirmado 100%, hay creencias de quién escribió el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Pero, hermano amado, 61 capítulos menciona la Biblia a David. Menciona 16 capítulos en 1 Samuel, menciona todo el libro de 2 Samuel, 2 capítulos en 1 Reyes y 19 capítulos en 1 Crónicas. Toda esa historia, hermanos, suma 61 capítulos solamente hablando de la vida de David. Y no menciona desde su nacimiento. La primera vez que se menciona a David es cuando Samuel llega a la casa de su padre a ungir como rey. Y dice la Biblia que David estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre. Desde ahí empieza, aproximadamente a los 17 años de edad, empieza la vida de David hasta el momento que David muere. Cuenta por detalle. Ahora bien, hermano, quiero que ponga atención en esto. ¿Cuál era el propósito de Dios de detallar tanta falta de David en la Biblia? Ahora, todos los hombres de la Biblia fallaron a Dios. Todos. No hubo un hombre en la Biblia que no le falló a Dios. Todos le fallaron. Unos mintieron, otros se emborracharon, otros violaron, otros robaron, otros mataron. Pero todos, hermanos, le fallaron a Dios. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero un día Moisés se enojó y golpeó la piedra y no lo dejó entrar a la tierra prometida. Noé estuvo 40 días, 40 noches. Pero cuando se bajó del arca de Noé se emborrachó. Lot salió de Sodoma y Gomorra y más adelante su hija lo ve desnudo. Y podemos seguir con todos los hombres de la Biblia que le fallaron a Dios a pesar que Dios le da un título. A Abraham le llama el padre de la fe, pero Abraham llega a Egipto y miente diciendo que su esposa no era su esposa. Pero Dios nunca falla. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el único fiel y verdadero, el que nunca nos ha fallado. Hermano amado, David menciona Samuel, Reyes, Crónicas. Toda la situación y la vida de David. Ojalá que alguno de ustedes esté leyendo estas historias. Pero déjeme hablar los próximos 10 minutos que faltan. La ironía, la comparación difícil de entender del pecado de David y del pecado de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. David es el segundo rey de Israel. Saúl se menciona bien poquito lo que Saúl comete. Todos conocemos cuál fue el pecado de Saúl. El pecado de Saúl nunca sale que violó, nunca sale que adulteró. Saúl nunca mató, aunque mataba en la guerra. Saúl nunca sale que mintió, aunque quizás Saúl haya hecho todo esto. La Biblia no lo describe. La Biblia solamente describe que hubo un pecado de Saúl. Y el pecado de Saúl humanamente es bien sencillo. Dios le dijo al rey Saúl: ve a la guerra,
Y cuando llegues a aquel lugar, mata a todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, mata a los animales, mata al rey y destruye todo lo que hay en aquel lugar, que nunca más se vuelva a recordar esa tribu. Mátalos a todos. La Biblia dice que Saúl obedece a Dios y Saúl se va, y Saúl va a la guerra con sus soldados, y ciertamente Dios le da la victoria, y matan a todos los hombres, matan a todos los jóvenes, matan a todas las mujeres, matan a los niños. Pero Saúl y sus soldados le perdonan la vida al rey y se traen algunos machos cabrillos y bueyes y traen oro y plata. Y Dios llama a Samuel y le dice: ve y habla con Saúl y dile, ¿por qué has hecho eso? Y Saúl dice: ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada. Él dice: sí, yo te dije que mataras al rey, mataras a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, el ganado, y destruyeras todo, y tú no lo hiciste. Saúl quiso justificarse, y él dijo: pero Dios, lo hicimos para sacrificártelo a ti. Trajimos a ti sacrificio, trajimos bueyes, lo mejor que había de ovejas, para traerlo y hacerte un altar y sacrificártelo. Dios le contesta a Samuel y le dice: dile a Saúl que Dios prefiere, ojalá que alguno esté oyendo, que Dios prefiere obediencia antes que sacrificio. Y desde ese momento, dice la Biblia, Dios, escuche bien por favor, en ese momento Dios se apartó de Saúl, y un espíritu venía y lo atormentaba, y tenían que llamar a un joven llamado David, y David venía y tomaba un arpa y le cantaba y tocaba el arpa para que los demonios que estaban atormentando al rey Saúl salieran. Seguía siendo rey, pero estaba siendo atormentado por un demonio. Ya no estaba Dios con él. ¿Estamos todos ahí de acuerdo? Va a llegar un momento en nuestra vida que va a humillar nuestra vida. Hasta ese momento Dios estaba con David. No había habido problema. A pesar que era mentiroso, adúltero, había matado, había hecho todo lo que usted puede, había abominado el templo de Dios, Dios estaba con David. Dice la Biblia que Dios estaba con David, y David iba a la guerra y ganaba las guerras. Pero tiene que haber un momento en nuestra vida que nos va a humillar. Algo tiene que pasar. O sea, en otra palabra usted dice: yo no, Dios va a golpearte las rodillas un día hasta que caigas. Estás con tu hijo enfermo en el hospital y ahí te dobla. Alguna falla tuya y ahí te dobla. Llega un momento que pensaste que Dios nunca se iba a apartar de ti, y Dios tiene que pasarte una experiencia que te haga humillarte. Escúchame bien, Primera de Crónicas, y termino con esto. Primera de Crónicas, rapidito hermano. Yo sé que usted conoce la Biblia y sabe dónde está Primera de Crónicas. Bien sencillo, está después de Reyes. ¿Dónde está Reyes? Después de Samuel. ¿Dónde está Samuel? Después de los jueces. ¿Dónde está Jueces? Después de Josué. Así que si conoce dónde está Éxodo, ahí adelantito están todos esos libros que mencioné. Amén. Primera de Crónicas, hermano, capítulo 21. Y con esto, hermano, quiero llevarlo a la predicación y decirle la experiencia que David tuvo, que tuvo que quebrarlo. Todo lo demás no lo había quebrado a David. Todo lo demás no lo había humillado a David. David había peleado con osos, con leones, con lobos. Les había roto la quijada y les había abierto la boca y les había sacado las ovejas. David había peleado con Goliat, y Goliat cayó al suelo y luego tomó la espada y le cortó la cabeza. David había matado a miles. Había matado más de 800 en una sola batalla. David había conquistado reinos. No había rey como el rey David. Dios estaba con él. David era un músico que cantaba las alabanzas y escribió más de 123 salmos de la palabra de Dios. David estaba ungido con Dios, y aunque huyó más de 20 veces, Dios estaba con David y nunca permitió. David escribe en la palabra de Dios tantos salmos que nos hablan de la protección divina de Dios. Pero en el versículo 1 dice estas palabras, lea conmigo. Dice la Biblia en Primera de Crónicas 21:1: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. En la versión antigua dice que levantase un censo. ¿Qué es un censo? Esta palabra, contase a Israel.
¿Está conmigo, hermano? Por favor. Mire, quiero terminar y voy a 100 por hora, por tal que porque yo sé que ya está la comida lista y usted quiere ir a comer pastel. Pero hermano, si yo no hago esto, entonces no soy pastor, ¿verdad? Esta palabra, Satanás, número 1, levantó contra Israel e incitó a David. Todo lo demás fue el corazón. Escucha bien. ¿Qué hizo que David adulterara? El hecho de que su corazón, dice la Biblia, deseó a la mujer. No fue Satanás, porque hay creyentes que todo le echan la culpa al pobre diablo. Cuando iban saliendo de la iglesia dicen que encontraron al diablo sentado en la banqueta llorando, y alguien le dijo: ¿por qué está llorando? Porque le doy adentro, todo me echan la culpa a mí. El diablo, no fue el diablo, es su corazón. Cuando seáis tentados, dice la Biblia, no digáis que sois tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por su propia concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Esto dice la Biblia. Ahora, aquí sí, Satanás se levantó contra Israel, el pueblo de Dios, e incitó a David. Él incitó a David, al rey David, y lo incitó para que contase a Israel. Y entonces dice la Biblia, voy a seguir leyendo versículo 2, y dijo David a Joab. Joab era el siervo, es el que más se menciona en la Biblia en todas estas porciones. Joab no se apartaba. Qué lindo que todos tenemos un Joab en nuestra vida. Dios bendiga, yo doy gracias a Dios por todos los Joab que están en mi vida. Dios me ha bendecido y yo estoy parado aquí en este día, hermano, por todos los Joab que siempre están conmigo, en las buenas, en las malas, en la risa, en el llanto, en la fiesta, en los funerales, en los momentos de llorar, en los momentos de reír, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, en las tardes, en la noche, en la madrugada. Están orando y clamando a Dios. Pero Joab no se apartaba. Joab no era el rey, pero oiga lo que dice Joab. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Hermano, lo que usted va a aprender hoy, hermano, yo sé que usted no lo sabía, y por eso quiero motivarle que usted ponga atención a estas palabras, porque esto es palabra de Dios. Y aquí es donde yo llegué un día a entender por qué Dios se apartó de David. ¿Por qué no se apartó cuando hizo esto? ¿Por qué no se apartó cuando hizo esto? ¿Por qué no se apartó? ¿Y por qué ahora se aparta Dios de él? Y dijo Joab. Ahora, Joab, acuérdese de este nombre. Joab le dijo: añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos, rey señor mío. Joab le dice al David: que Dios añada mucha gente más a tu reino. Pero le pregunta: ¿no son todos estos tus siervos, mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será pernicioso a Israel? ¿De qué le va a servir a Israel de que tú sepas cuántos? Vaya conmigo, hermano, ya voy llegando. Versículo 4. Mas la orden del mandamiento del rey pudo más que Joab. O sea, lo que David había dicho valía más que lo que Joab. En otras palabras, Joab le dice: ¿para qué lo haces? Dios te va a multiplicar muchos más. ¿Acaso no es suficiente todo lo que Dios te ha dado? Y toda la gente que tú quieras, Dios te la puede multiplicar al 100. Dios te lo va a multiplicar a cientos. Uno van a llegar 10. Dios te va a multiplicar y te va a dar muchos más. Pero dice que el mandamiento del rey, las palabras del rey David, pudieron más que las palabras de Joab. Joab quiso aconsejar al rey: no lo hagas. Pero David dijo: lo voy a hacer. Y dice que volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. Quiero llevarlo al versículo 4 una vez más. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió toda Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. Ahora, si usted va, y no lo vamos a leer porque el tiempo avanza, hermano, pero si usted lee esto en Primera de Samuel, solamente anote eso, Primera de Samuel capítulo 24, dice la Biblia que aquel censo duró, escuche bien, más de 9 meses. ¿Qué hizo David? ¿Desobedeció a quién? Si no, Dios nunca le había dicho que no. ¿Qué hizo David? Porque, hermano, después de eso, dice la Biblia, y Dios se enojó contra Israel, contra el pueblo de Dios. En el versículo 7 dice: eso mismo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente.
David está diciendo, he hecho locamente. ¿Cuántos saben lo que es hacer locamente? ¿Hay cuántos locos por acá? Vengan, que no digan amén. Algunas veces hacemos cosas locamente. Hermano, termino y quiero que ponga atención. ¿Cuál fue el pecado? Recuerde esto. Y ojalá que 2, 3 personas al terminar este mensaje salgan de aquí y digan, wow. Así que el otro domingo va a ser un culto de alabanza y de adoración, porque vamos a llegar a la culminación de lo que el rey David entiende después de esta experiencia. Porque tuvo que haber una experiencia para humillarlo. Se lo vuelvo a repetir porque es la frase del día. Tiene que haber una experiencia que te humille para poder llegar a Dios. Hasta ahí David no se había humillado porque Dios estaba todavía con él. Y la gente no se humilla mientras Dios está con uno. Mientras Dios esté contigo, tú no te vas a humillar. Te vas a humillar el momento que Dios se aparta de ti. ¿Alguno me está entendiendo? Cuando sientas que Dios se apartó de ti, entonces te humillas. Pero mientras Dios esté contigo, piensas que estás bien, porque sabes que Dios está contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero qué? ¿Por qué pecó? Hermano, escuche bien, escuche bien. David era el hombre conforme el corazón de Dios. Pero el pecado de David más grande, al punto que Dios se enojó y mató a 70, escucha bien, 70,000 personas. Solamente por esto que David hizo, Dios mató a 70,000 personas. Y Dios se apartó de David y le dijo, no vas a ser más rey, ni vas a construir el templo por lo que acaba de hacer. ¿Pero qué hizo? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová conoce el corazón de ellos. El pecado más grande del ser humano no está afuera. El pecado más grande del ser humano está en el corazón. Aunque David era el hombre conforme al corazón de Dios, escúcheme bien, David levantó un censo porque su corazón se llenó de orgullo y de vanagloria. Porque David iba a la guerra y él ganaba todas las peleas a los amonitas, a los filisteos, a los gabonitas y a todas las tribus que se les pusiera en medio. David ganaba la guerra porque Dios estaba con él. Pero hubo un momento en el corazón de David que David se apartó de Dios y pensó de que él ganaba las guerras porque él era el rey y porque tenía miles y miles de personas. ¿Por qué levantó el censo? Porque David quería demostrarle al mundo entero que él ganaba la guerra porque él tenía más de 1,000,000 de soldados con él. No era porque Dios, ese momento David gana la guerra contra Goliat porque él dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Pero ahora ya no, ahora David está pensando que él está ganando la guerra porque él tiene miles y miles de hombres a su cargo. El orgullo y la vanidad y la altivez de corazón de David lo llevó a su propia destrucción. No hay nada que te va a destruir, escúchame bien por favor hermana, no hay nada que te va a destruir más que tu propio orgullo. El pecado que cometes resultado de la situación de nuestro corazón, pero no es lo más duro, no es lo más feo, no es lo más horrible. Lo más horrible es lo que el hombre no mira, que es nuestro corazón. Por afuera podemos pretender que amamos, pero por dentro odiamos. Por afuera podemos pretender que reímos, pero por dentro lloramos. Por afuera pretendemos que somos santos, pero por fuera estamos llenos de envidia, odio, raíces de amargura, hermanos, raíces de celo, de enemistades, de pleito, de contienda, cosas que no hemos podido perdonar. Aunque por fuera, hermanos, nos sentamos, por dentro estamos parados. Por fuera nos humillamos, pero por dentro hay tanto orgullo y tanta vanidad que, hermanos, deseáramos encontrarnos un día con aquel que te ofendió, con aquel que te maltrató, con aquel que se llevó al hombre de tu casa, aquella mujer que te falló, aquel jefe que te corrió, aquel hermano de la iglesia. Quisiéramos vengarnos porque hay en nuestro corazón raíces de venganza, raíces de amargura, del que le hizo daño a tu hijo, del que ofendió a tu hija, del hombre que dejó a tu hija embarazada, hermano, al que te violó, al que te golpeó físicamente, al hombre que te maltrató. Todavía tenemos cosas en nuestro corazón. Queremos levantar las manos y adorar a Dios y cantar salmos al nombre de Jehová, pero de nuestro corazón viene enfermo y dañado, lleno de orgullo, lleno de vanidad, pensando que usted está ahí donde está porque usted lo ha logrado. Hay gente aquí sentada que no
da diezmos a Dios porque creen que su trabajo usted lo logró. ¿Sabe una cosa? Ese trabajo que tú tienes, Dios te lo dio, y el día que Dios quiere, Él te lo puede quitar. Esa casa que tú compraste, si la perdiste, fue porque dejaste de darle la gloria a Dios. Ese carro que tú tienes, así como lo compraste, así se puede perder. Todo el dinero del banco se puede acabar, porque no eres tú, no soy yo. Por eso David dijo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, pero a tu nombre sea dada la gloria. El día que nosotros pensemos que la ropa que traemos puesta es porque a mí me cuesta, usted se movió del plan de Dios, hermano. El día que usted se enorgullece y piensa que su familia siempre va a servir a Dios, el diablo engaña tu corazón y tu hija se aparta de la iglesia, tu hijo se va de la iglesia. Pero mientras tú te mantengas de rodillas, sabiendo que todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que puedes, es porque Dios te lo ha dado, y así como Dios te lo dio, Él te lo puede quitar. No hay nada, hermano. Hay gente que camina pensando: mi esposo me quiere, nunca me va a dejar. El diablo puede venir y darte, hermano, enfrente de la cara y decirte: hermano, yo te lo di, cuídalo porque yo te lo di. Cuida a tu esposa porque yo te lo di. Cuida a tus hijos porque yo te lo di. Porque, hermano, hay gente que camina que su novio nunca la va a dejar y después está llorando porque el novio la dejó. El día que piense, David se llenó de orgullo. El censo que David levantó era, hermano, el pecado más grande. Fue porque David se llenó de orgullo y quitó a Dios del trono y se puso él en el trono. El día que tú quitas a Dios de tu corazón, el día que tú mueves a Dios del trono real y santo y te pones tú ahí pensando que tú eres más que Dios, es el fin tuyo. El fin de nuestra vida es cuando movemos a Dios de su trono. David pensaba que él iba a ganar las batallas porque él tenía millones de personas a su lado. Pastores, líderes, misioneros, evangelistas, que pensamos, hermano, y contamos y creemos que la bendición de la iglesia es cuántos llegan y la derrota de la iglesia es cuántos se van. Hermano, la bendición y la victoria de la iglesia no es cuántos llegan ni cuántos se van. La victoria y la derrota de la iglesia depende si Dios está en su santo templo, si Dios está en el lugar y si Dios está en su casa. Dice la palabra de Dios: si 2 o 3 están congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos. Mientras Dios esté con nosotros, mientras Dios esté en tu hogar, mientras Dios esté en tu trabajo, mientras Dios esté en tu finanza, mientras Dios esté en tu relación, mientras Dios esté en el asunto, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. El nombre mío es Juan Ramón Saldaña, broker y fundador de New West Insurance. New West Insurance, como sabes, es una agencia de seguros. Nosotros estamos localizados en la ciudad de Downey. Nuestra dirección 11455 de la Paramount Boulevard. Y recuerden también, nuestro número de teléfono es el área 562-861-2069. 562-861-2069. Llámenos. Privilegio poder servirle. Llámenos. Privilegio poder servirle.